Buenos días, vamos dando continuación a este tema que estamos revisando acerca de la naturaleza de las personas dentro de la organización. Habíamos comentado anteriormente acerca de la parte que el ser humano aporta a las empresas en cuanto a capacidades, habilidades y competencias. Una de sus características pues va a ser justamente lo del hombre proactivo. El ser humano también, independientemente de la organización que se trate, siempre va a seguir siendo una entidad social, y esto implica que necesariamente el ser humano va a interrelacionarse directa o indirectamente con personas. Y bueno, obviamente pues la organización no es la excepción de esto. Finalmente una persona que labora dentro de una organización entra en contacto con una variedad bastante amplia de personas, donde estas personas pues finalmente son las que van a determinar la naturaleza de su trabajo. Muchas organizaciones, como bien conocemos, tienen pues prohibido de alguna manera o no permiten que los empleados se relacionen entre sí más allá de la situación laboral. Esto pues obviamente es de acuerdo a las características del puesto y también es variable en función de ciertas organizaciones. Pero aún así, a pesar de esta prohibición implícita o explícita muchas veces, pues el ser humano termina siempre interactuando con seres humanos, con sus compañeros, con los propios clientes, la señora de intendencia, el guardia, los supervisores, etcétera. Y pues independientemente de qué tan profunda o no sea esa interacción, finalmente pues se va a tener esa situación de convivencia diaria. Y habría que decirlo, finalmente pasamos la mayor parte de nuestro día, de nuestro día cotidiano, pasamos la mayor parte del tiempo pues dentro de la organización. Y también multipliquemos esas 8, 10 o 12 horas que trabajamos en una empresa por las horas a la semana, bueno, más bien por los días a la semana que trabajamos y por el mes, y obtendremos que justamente pues pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de una organización. Y esto pues lógicamente provoca que se ensanche más este vínculo social que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor. Otra premisa básica que nos señala Chavenato en esta cuestión de las características de la conducta humana dentro de la organización es algo fundamental para entender la razón por la cual los seres humanos tenemos, y subrayo, tenemos que trabajar. Bueno, esto que tenemos aquí en pantalla es una modificación que se hizo a la ya clásica pirámide de necesidades de Maslow. Esta imagen fue capturada, pues bueno, la coloqué en esta diapositiva mucho antes de que empezara la pandemia. Y bueno, ¿quién iba a decirnos en ese entonces que finalmente, efectivamente, el Wi-Fi, la red, se iba a convertir en una necesidad? Se ha hablado, pues finalmente, que estamos pasando por un periodo de transición a nivel mundial, un periodo de transición bastante complicado, complejo, no nada más por la pandemia, sino también porque finalmente muchos de los paradigmas de interacción social que teníamos se vieron modificados. Por ejemplo, el área educativa, el área laboral. Muchas personas que laboraban en empresas con trabajo de oficina, pues durante digamos, la etapa más crítica de la pandemia, y aclarando el punto, aún no termina esto, pero durante la etapa más crítica de la pandemia, por lo menos aquí en México, muchas personas, por ejemplo maestros, otras áreas administrativas, tuvieron que realizar el famoso home office, y por lo tanto el Wi-Fi se convirtió, nos guste o no, en una necesidad. Ahora, esta herramienta, que en un principio veíamos como un poco de ciencia ficción, a veces comparo esto con los supersónicos, aquella caricatura de los años 60,
que pasaba en televisión mexicana, en el canal 5 de Televisa, pues se manejaba precisamente esta cuestión, ¿no? De repente se hablaba de conferencias virtuales, escuela en línea, y pues quién iba a decir que iban a ser ahora sí, como se ha dicho muchas veces que los Simpsons son proféticos. Bueno, quién iba a decir que finalmente íbamos a llegar a ese punto. Digo, no nada más nos falta nada más tener la ama de casa, la ama de llaves robotizada, la robotina. Entiendo que en algunos países con mayor avance tecnológico pues sí, ya lo tienen, o por lo menos ya hay prototipos. Aquí todavía no. Pero en esencia el Wi-Fi pasó a constituirse en una herramienta fundamental para satisfacer, primero que nada, ya siguiendo la pirámide original de Maslow, esas necesidades fisiológicas. Bueno, como ya sabemos, justamente son la respiración, la alimentación, el descanso. Algunos autores manejan que el sexo y pues también la tendencia a equilibrarnos una vez que percibimos una ruptura de esa homeostasis. Hablamos la vez pasada acerca de un poquito de esto, acerca de la motivación, esa homeostasis que es la tendencia del organismo a equilibrarse o a buscar el punto de equilibrio cuando percibe ciertas variaciones que ponen en riesgo su integridad. De ahí tenemos las necesidades de seguridad. Finalmente, pues para poder satisfacer las necesidades fisiológicas, el ser humano necesita pues necesariamente un empleo seguro, un lugar donde habitar, donde descansar cotidianamente. Y pues lógicamente estas dos necesidades, las de seguridad y las fisiológicas, pues serían en el sentido estricto las más auténticas. Y bueno, justamente para eso es que trabajamos todos, independientemente del puesto que tengamos, desde un puesto de rango jerárquico bajo, chofer, repartidor, volantero, etcétera, etcétera. Todos trabajamos justamente a cambio de dinero, que en este caso pues es el principal medio a través del cual satisfacemos esas necesidades. Ahora, también es bien cierto que justamente las condiciones laborales, por lo menos aquí en México, no son las más deseables, no son las más adecuadas, pero finalmente el trabajo se convirtió o se ha convertido pues en el medio por excelencia para satisfacer necesidades. Y justamente, si recordamos un poco algunos temas anteriores, se hablaba que las organizaciones fueron creadas específicamente para esta situación, para cubrir, para satisfacer necesidades de la población, de la gente, de la sociedad, cuando no lo pueden hacer por sí mismos. Y para esto, pues a veces se requiere contratar a gente de la misma población para satisfacer estas necesidades a través de la creación de un producto o la oferta de un servicio. Como comentaba anteriormente en la cuestión del hombre social, finalmente también el ser humano, independientemente de esto, del trabajo que tenga, del puesto que se trate, va a tener esa necesidad muy marcada de afiliarse, de desarrollar ese sentido de pertenencia. No hay que entender, por ejemplo, lo que es la parte de la seguridad con las necesidades de afiliación. Aquí ya es un poco a nivel más profundo, ¿sí? Ya no es nada más a lo mejor la parte de tener una casa, tener un empleo, contar con recursos económicos, tener salud, por ejemplo, y ahorita pues la salud se convirtió o se ha convertido pues en un bien invaluable, porque justamente si no tenemos salud, no podemos seguir trabajando. Si no trabajamos, no podemos satisfacer necesidades fisiológicas básicas y tampoco podemos pagar el Wi-Fi. Finalmente, quienes trabajamos, por ejemplo, como un servidor, pues en línea. Ahora, no nada más es que el trabajador o que el ser humano tenga esas necesidades de afiliación, sino que también, y esto hay que considerarlo mucho ya desde el punto de vista laboral, tenemos también la necesidad de ser reconocidos. Es decir, la apreciación de que nuestro trabajo,
de que nuestras diferentes actividades finalmente van a redundar a mí, obviamente en un salario, y a través del salario pues pagar lo que son necesidades fisiológicas, el wifi, etcétera, etcétera. Pero también es algo necesario para el ser humano alcanzar el éxito, ¿sí? Ese es importantísimo. Alcanzar el éxito, mejorar el status quo, que tiene que ver justamente con una posición socioeconómica, y a través de esto, pues también ganarse la confianza de los patrones, de los supervisores, etcétera. Entonces, esas necesidades de reconocimiento, pues son finalmente algo importante que se debe de considerar como un factor motivante dentro de las organizaciones. Y por último, bueno, las necesidades de autorrealización. Comentaba justamente el día de ayer con un grupo de alumnos en una materia que se llama Psicología del Mexicano, acerca de la autorrealización, o como yo la prefiero nombrar a veces, necesidades de trascendencia. Estas necesidades de trascendencia pues lógicamente van a hacer que yo busque trascender justamente mi propia dimensión espacio-temporal. Digo, a lo mejor se oye esto así como que muy de ciencia ficción, ¿no? Pero muchas personas buscamos o buscan pues en general esa situación de, ok, todo esto que estoy haciendo, mis labores en esta empresa, mi tiempo que he invertido, mi conocimiento que he pues utilizado para hacer mis funciones laborales, y esto es desde puestos de rango bajo hasta puestos ya más de tipo gerencial. Todo esto está sirviendo para algo, me hace ser mejor persona. Uno, ok, voy a pasarme tal vez 20, 30, 40 años de mi vida trabajando, a lo mejor no necesariamente en el mismo puesto ni en la misma empresa, pero voy a pasarme casi la mayor parte de mi vida productiva pues justamente en una empresa, en una organización. Y esto va a servir para algo. Esa respuesta a esa pregunta de la trascendencia, obviamente pues está vinculada a aspectos filosóficos muy importantes. Sobre todo esta cuestión de que, bueno, el qué soy, para dónde voy y por qué estoy aquí. Si el sujeto logra responderse esas preguntas tan esenciales de naturaleza ontológica, pues lógicamente también el sujeto va a poder sentir esa que ha realizado o que ha trascendido. O de otra forma, por decirlo, sería que finalmente ha alcanzado la autorrealización. Todos sabemos que algún día vamos a morir, algunos tal vez más pronto, algunos tal vez con el paso de muchos años. Nadie lo conoce, nadie sabe esto a ciencia cierta, pero sabemos finalmente que algún día nos va a llegar pues el silbatazo final, la hora del fin de turno, etcétera, etcétera. Y por lo tanto esto nos genera a veces en algunas personas este sentimiento de que, bueno, pues sí está bien la empresa, sí está bien lo que hago, pero realmente estoy creciendo. Eso es importante para las personas. Y repito, todo esto de las diferentes necesidades que tiene la persona, pues obviamente el sujeto buscaría o buscaríamos como personas, como seres humanos, esa trascendentalidad, esa trascendencia, esa autorrealización a través de, por ejemplo, un puesto. Ok, sí, quiero subir de puesto, ok, empiezo ahorita con el puesto pues bajo, un rango jerárquico bajo, quiero subir de puesto, que me reconozcan mi esfuerzo, pero también quiero yo aportar algo. Quiero aportar algo para hacer mejor el mundo, poéticamente dicho, por cierto. Y también, sobre todo, quisiera como heredarle a mis generaciones posteriores, llámense hijos, llámense nietos, llámense alumnos, subordinados, quiero contribuir algo para que ellos sean mejores, para que este mundo que a lo mejor cuando yo lo recibí pues no me gustó
le critiqué muchas cosas, etcétera, pero ¿qué tanto estoy de manera activa haciendo todo esto? Bueno, sin ánimo de querer profundizar mucho en esta discusión filosófica, pues nada más basta entendernos que el ser humano que trabaja en una organización, su conducta siempre, invariablemente, siempre va a estar encaminada a satisfacer esta pirámide de necesidades. Y sí, efectivamente, con Wi-Fi incluido. Repito, en mi caso soy docente de una universidad privada. También, obviamente, si no tengo trabajo, no tengo internet. Si no hay dinero, no hay internet. Si no hay internet, no puedo dar clases en línea, porque hasta ahorita estamos en una modalidad virtual. Hasta ahorita. Posteriormente, que si esto va a cambiar a un modelo híbrido, eso pues ya es otra historia, no sabemos todavía, pero finalmente, para fines prácticos, estoy trabajando en una modalidad online. Y si no tengo internet, no tengo trabajo. Pero bueno, ok. Continuando con este pequeño análisis, también tendríamos que considerar algo muy, muy importante. El ser humano, con su amplitud de recursos cognitivos, ya como adulto se supone que, bueno, por ley para empezar, solamente puedes trabajar siendo adulto, con un contrato formalizado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se supone que ya tienes la mayoría de edad, y algo muy importante que viene con el paquete de ser mayor de edad es justamente una mayor capacidad cognitiva. Y esta capacidad cognitiva, hablando de las etapas de Piaget, de pensamiento formal, es lo que nos va a permitir a nosotros, pues justamente percibir y evaluar el contexto social, ¿sí? Y el contexto también, en lo particular, el contexto laboral. Si yo como trabajador de repente no percibo un entorno laboral favorable, de ahí va a seguir una evaluación. ¿Qué significa esto de una evaluación? Pues finalmente que voy a tener que tomar una acción concreta para decidir, ok, si no me gusta, lo califico negativamente. Si lo percibo como adverso, como difícil, etcétera, como complicado, como estresante, vaya, voy a tomar una decisión. Voy a hacer una calificación y de esto seguiría emprender una acción. Ok, tan sencillo como esto. Si no me gusta, si me siento inconforme, pues me voy. Ahora, esto es, digámoslo así, en teoría lo que se supone que se haría cotidianamente. Pero muchas veces también dentro de esta cuestión de percibir y evaluar, pues a veces se determina que, bueno, tal vez no es seguro que encuentre algo mejor, no es seguro que a lo mejor encuentre un trabajo mejor pagado tal vez, o peor aún, que lo encuentre rápido. Entonces, justamente cuando a pesar de lo, ahora sí voy a usar este término, a pesar de lo tóxico que pudiera ser un entorno laboral, yo tengo esa última palabra, me voy o me quedo. Y si me quedo, va a ser justamente porque yo considero, después de haber percibido el asunto, analizado el asunto y evaluado, pues considero que, bueno, a lo mejor de momento me conformo, me aguanto literalmente y sigo allí, ¿sí? Esto es la razón también por la cual muchas personas conservan un empleo o siguen trabajando en un empleo donde a veces pues no están cubiertas al 100% pues sus expectativas, ¿sí? Y aquí el sujeto pues no le queda de otra más que simple y sencillamente tomar una decisión, hacer un juicio y en función de ese actuar. Y bueno, también de la mano con todo lo anterior, pues seguiría justamente esto, el libre albedrío. Esa, digámoslo así, esa cuestión de tipo ético-filosófico que justamente tiene que ver con el curso de acción que voy a elegir a libre voluntad. Igual, sabemos que por ejemplo cuando discutimos con un patrón, posiblemente nos ya en un momento ya más
complicado de la discusión, no digas, si te gusta, bueno, si no, pues ahí está la puerta, ¿no? Se nos está dando como ese permiso, o se nos está dando a escoger esto, me quedo o no me quedo. Prácticamente ninguna organización, a pesar de que el contrato de ley diga que tienes que permanecer X días de trabajo, X días o X tiempo en la empresa, pues aún a pesar de esto, tenemos la última palabra, el ser humano tiene la última palabra, ok, ¿me quedo o no me quedo? El detalle está aquí que justamente el trabajador, pues a veces, justamente por factores externos, económicos principalmente, deja un poco esta característica fundamental del ser humano que es la voluntad y el libre albedrío, ¿sí? Pero eso no nos quita justamente como seres humanos el poder de elegir y el poder de hacer. Y yo diría también a título personal, ok, yo puedo elegir hacer una cosa, puedo elegir hacer otra cosa, o simplemente puedo elegir no elegir. Es decir, yo no voto, yo no decido en esta parte, a mí no me pregunten, yo no quiero dar opinión. Allí también estás haciendo una elección y estás justamente poniendo en práctica este ejercicio de la voluntad o libre albedrío. Ahora, bueno, ahorita hemos mencionado pues así brevemente esta cuestión de que a veces el entorno laboral es tóxico, es, digámoslo así, inadecuado, para no usar palabras muy fuertes. Ahorita que se está implementando la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este aspecto va a estar pues bastante regulado. ¿Por qué regulado? Porque finalmente las empresas van a tener que establecer los mecanismos necesarios para mantener cierto nivel de calidad dentro de la organización, cierto nivel de seguridad psicológica, ya no seguridad industrial. Esa, en algún momento dado también en este diplomado, pues se hablará también de esta parte tan importante de lo que es la seguridad y higiene en el trabajo. Pero justamente desde hace años ya se hablaba de calidad en el trabajo. Y esa calidad no nada más era que el patrón ofreciera un casco, un equipo de protección, sino que también el propio ambiente laboral, mediatizado por las relaciones entre las personas que forman parte de la empresa, sea lo suficientemente adecuado para garantizar mi estabilidad emocional. Por primera vez en muchos años tal vez se esté manejando esta situación o se reconozca que finalmente un empleo sí me puede afectar psicológicamente hablando. Y obviamente pues van a tener que tomar medidas para implementar todo esto. Ok, pero esto sale justamente por esta cuestión de lo que es el ser humano. El hombre piensa y escoge y pone en práctica el ejercicio de la voluntad. Y bueno, también tendríamos que ver dentro de esto mismo, de un entorno laboral desfavorable, entre que si elijo o no elijo, de que si ejerzo de manera libre y soberana mi decisión o mi capacidad para hacer o no hacer algo, pues también había que decir algo muy importante. El hombre tiene una limitada capacidad de respuesta. ¿Qué significa esto? Que finalmente el sujeto puede ser que, no sé, por ejemplo, intente dar respuestas a sus problemas, pero no siempre va a tener una capacidad completa para dar una respuesta adecuada. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que nos podemos equivocar al momento de decidir. Y obviamente esto forma parte de la propia naturaleza del ser humano. Podemos elegir no elegir, podemos elegir algo a favor o en contra, pues finalmente. Podemos dar una respuesta también, y esa respuesta no está exenta, por más sabios o con más experiencia, pericia, esa decisión puede tener consecuencias pues no muy digamos muy agradables para la persona. Pero aquí el punto es que finalmente esa capacidad de responder a una necesidad
o a una situación externa que yo le llamo también responsabilidad por lo de la capacidad de respuesta, finalmente yo tendría que asumir las consecuencias de ello. No soy omnipotente, no soy un ser supremo. Que yo me crea un ser supremo es otra cosa diferente, pero no soy un ser supremo, no soy una deidad, justamente para tener todas las respuestas y todas las verdades. Eso queda clarísimo. Pero, sin embargo, pues como seres humanos tenemos pues esta situación de tener una capacidad de respuesta pues tal vez limitada, pero finalmente pues el punto es que ahí la tenemos. Ok, pasaríamos justamente dentro de esto que estamos viendo, analizando brevemente, pasaremos a lo que es el tema del el concepto de hombre complejo, donde tenemos que el ser humano se compondría o se podría considerar, por ejemplo, bajo algunas posturas, el hombre económico, el hombre social y el hombre organizacional. Bueno, cuando hablamos del hombre económico, pues lógicamente entendemos que el ser humano, o bajo esta premisa, sobre todo que tiene que ver con la administración científica, bajo esta premisa, la motivación, ojo, la motivación básica de cualquier persona que trabaja va a ser el salario, el dinero o una recompensa en especie. Pensar que el salario es el único, o el dinero, pues en pocas palabras, es el único motivador de la conducta humana, es bastante peligroso, ¿sí? Ciertamente, como dice un dicho muy conocido aquí en México, este de con dinero baila el perro, ¿sí? Y cuando no andas sin dinero, pues a ver cómo bailas, bailas como perro. Ahora, en este caso, cuando se habla del hombre económico, pues se supone que solamente el dinero lo motiva. No siempre va a ser así. Ahora, de que el salario es un factor motivacional muy importante, sí, sí lo es. Repito, no se está negando que el salario sea una recompensa importante. Se está negando el hecho de que sea el único, ¿sí? Es decir, hay más. Habrá personas que, ok, sí, con que me paguen a mí en tiempo y forma, no importa cómo me traten, pero me pagan bien, me aguanto. Órale, ahí está. Ejerciste tu posibilidad de libre albedrío. Decidiste. Vale, perfecto. Pero un reforzador económico. Pero para otras personas tal vez no, es que pues aquí me tratan mal y me pagan mal, pues sale, bye. O sea, no me quedo. ¿Para qué me quedo? ¿Para qué me quedo a batallarle, a sufrirle? Pues mejor busco otra chambita, otro empleo, otro puesto, pues tal vez mejor pagado. Ahora, en ese aspecto, entonces, tendríamos que ver que el concepto de hombre económico, pues generalmente se emplea en organizaciones, pues justamente lo que sabes que, pues te ofrezco salario muy atractivo, prestaciones a lo mejor las mínimas de ley, seguro social, vacaciones, aguinaldo, Infonavit si lo tienes y para de contar, ¿sí? Y nada más. Si el trabajador decide quedarse, pues repito, es un ejercicio de su voluntad. Pero en este caso, el ser humano no solamente va a estar condicionado justamente por factores económicos. También aquí entraría la premisa para cubrir las deficiencias de este modelo del hombre económico, del hombre social, que en este caso pues se refiere justamente a lo que decíamos anteriormente de que el ser humano es un animal por naturaleza social, estamos hechos para vivir en sociedad, en comunidad, y aquí obviamente el peso recae ya no solamente en lo que es las recompensas salariales, sino en recompensas tal vez de tipo social o simbólicas. Ok, me pagan más o menos, no me quejo,
un trabajo estándar, no digo, no es así como que, la gran cosa, pero lo que realmente me satisface es que tal vez pues mi patrón o mis gerentes, mis jefes, vaya, mis superiores, pues son personas buenas, son personas amables, me tratan bien, para personalizarlo, me tratan bien, pues no sé, me atienden cuando yo tengo alguna pregunta, alguna duda. Sí, son exigentes como cualquier patrón. Ahí estamos hablando entonces que la premisa por la cual el trabajador se queda en ese puesto no es estrictamente hablando por la parte económica, sino por la parte simbólica o social. Y en este caso particular, lo social. Pero si fuera simbólica, ok, para incentivar, por ejemplo, el desempeño de un trabajador, puede recurrirse justamente al famoso y legendario bono de productividad, de puntualidad, de asistencia, qué sé yo, o también optar por un reforzador social, que en este caso podría ser el empleado del mes, algún incremento o bueno, alguna mención honorífica, algún reconocimiento en público, qué sé yo. ¿Sí? Es decir, en este caso, dentro de las recompensas sociales o simbólicas, no tiene nada que ver el factor económico monetario, nada, es completamente ajeno. ¿Sí? Y eso es lo que más lo que más le motiva en realidad al sujeto. No tanto que le den un incentivo, sino que más bien le reconozcan su trabajo. Volvemos a lo que decíamos anteriormente sobre lo que es la parte de la pirámide de Maslow, lo del reconocimiento. ¿Ok? Por último, el hombre también va a ser un hombre organizacional, que justamente va a combinar los dos anteriores, tanto el hombre económico como el hombre social, donde en este caso el sujeto va a buscar tanto las recompensas salariales como las recompensas sociales, ¿sí? Donde finalmente en esta premisa del hombre organizacional, pues sabemos que es un empleado que tiene ciertas características y ciertas necesidades y que va a buscar a través de su trabajo, a través de su dedicación, las dos cosas, tanto recibir un premio de puntualidad, un premio de productividad, como también va a buscar que se le reconozca justamente esa situación. Tal vez sea digamos, la premisa fundamental a través de la cual funcionan la mayoría de los empleados del área jerárquica, perdón, del área administrativa. ¿Sí? Trabajo, sí, para tener un mejor empleo, bueno, una mejor posición económica, pero quiero más. También quiero lo social, también quiero el reconocimiento. ¿Y por qué no? También un ascenso. ¿Sí? Ok, que me den un bono de puntualidad, está bien. Digo, finalmente me están estimulando por hacer lo que se supone que debo hacer. Que me den un diplomita, una medallita, una foto en el empleado del mes. Bueno, también sí es importante, pero yo más que nada quiero calificar, agarrar la suficiente experiencia para poder postularme a un puesto superior dentro de la misma empresa. O si no se puede, bueno, simplemente pues yo me llevo mis canicas y busco otra organización donde sí se me reconozca pues justamente esa valía que yo tengo como trabajador. Ok, espero que estas pequeñas reflexiones, todavía ya estamos en la recta final de este tema, espero que estas pequeñas reflexiones pues sean de utilidad para ustedes. Y pues sería todo básicamente por el día de hoy. Cualquier duda, comentario, sugerencia, con mucho gusto a través del grupo de WhatsApp, correo electrónico, el propio Classroom. Y pues un placer estar teniendo estas sesiones a través de esta plataforma, bueno, de este video, de esta comunicación electrónica. Cuídense, repito, esto de la pandemia no ha terminado, no hay que bajar la guardia, como dijo algún político local hace unos días, no hay que bajar la guardia,
seamos conscientes justamente de que lo que acabo de decir, vivimos en sociedad. Lo que hago yo puede repercutirme no nada más a mí, sino a muchas personas. Entonces, por lo tanto, la invitación es, cuídense y nos vemos en el próximo video. Un placer trabajar con ustedes. Soy Francisco Barrios y hasta la próxima.